Bien, mis amados, vamos a empezar hoy el estudio del capítulo 24 del libro de Éxodo, y yo creo que este capítulo es uno de los capítulos determinantes para el desarrollo de la fe cristiana, de la fe nuestra. Quiero ponerlo en contexto una vez más. Ya ustedes saben, venimos del capítulo 14 del libro de Éxodo hasta hoy, que es el 24, y hemos estado hablándole a todas las personas de la iglesia que así como el pueblo de Israel vivió el proceso de cambio, de salir de la esclavitud a la libertad en el Señor, ese mismo proceso tenemos que vivirlo todos nosotros, salir de la esclavitud del pecado y direccionarnos hacia aquel lugar que es el estado ideal del pueblo de Dios, llamado la tierra prometida, el lugar que fluye leche y miel. ¿De acuerdo? Entonces hemos estado en todos los pasos de este proceso: salir, tomar la decisión de salir de Egipto, dejar a un lado la cobertura del faraón, en este caso la cobertura de Satanás, avanzar, enfrentar el milagro, enfrentar el Mar Rojo, llegar hasta el monte Sinaí y experimentar la sobrenatural presencia de Dios y aprender a amar a Dios en medio de toda esa gloria y esa majestad divina. Aprender que Dios todo lo que tiene es un beneficio para nosotros. Amén. Hoy les quiero hablar de algo muy importante, y creo yo que es el concepto de el qué tan importante es la Biblia, la palabra de Dios para nosotros. Quiero que vayamos por favor a Éxodo capítulo 24, versículo 1 al 3. Versículo 1 al 3. Si usted ha traído su Biblia, subráyelo. Si usted ha traído su celular, apáguelo. Si usted ha traído sus gafas, pues mire aquí a través de la pantalla y me acompaña. Dice así, versículo 1 del capítulo 24 del libro de Éxodo. Dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Verso 2 dice: pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Yo quiero que usted conmigo repita esta última frase del versículo 3: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Dígalo usted con fuerza. 1, 2, 3. Esta frase se resume en una sola palabra hebrea, y esta palabra es nace. Nace. Dígalo conmigo: nace. Ahora, cuando el pueblo del Señor escuchó lo que Moisés tenía que decirle, cuando el pueblo de Israel escucha la voz de Moisés diciéndole: estas son las palabras de Dios y esto es lo que hay que empezar a hacer, el pueblo gritó a una sola voz. Ahí lo dice: a una voz gritó esa palabra, nace. Yo quiero que usted la grite como si estuviera escuchando esta palabra de Moisés mismo. ¿De acuerdo? 1, 2, 3. No. Estamos hablando de que Dios está en medio de truenos, rayos, relámpagos, fuego, y Moisés habla con Dios y le dice: estas son las palabras de Dios y aquí se las entrego, las pongo en sus manos. ¿Ustedes qué harían? Nace fuerte. 1, 2, 3. Ahora más o menos. Ahora multiplique esto casi por 200,000. Ese clamor, nace, significa haremos. Escuche, esta palabra significa haremos. La palabra haremos es un verbo de accionar, ¿verdad? Haremos es empezaremos a practicar, pero el haremos dentro del alfabeto, la cantidad de palabras hebreas, es un hacer crecimiento progresivo, es un progresivo, es una palabra progresiva. O sea, eso significa vamos a hacer suavemente y pausadamente hasta que lo logremos, ¿verdad? Lo primero que el pueblo dijo fue: nace. Lo
haremos, lo haremos. Fue un grito, el grito del pueblo, haremos. Esta es la actitud que Dios espera del pueblo cuando escucha la palabra. Que usted diga, lo haremos. Amén. No solamente que venga a la iglesia a escuchar la palabra, porque muchas personas en su mano tienen la Biblia, pero no la hacen real, no la viven, no la practican, la tienen, no la leen. Y si no la leen, no la pueden entender, y si no la entienden, no la van a practicar jamás. Pero cuando el Señor le dijo, voy a darles la palabra, el pueblo dijo, todo lo que Dios diga, eso lo vamos a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, quiero mostrarle a ustedes cómo funciona la palabra, cómo es la respuesta que nosotros le damos a la palabra. Eso depende muchísimo de nuestra forma de evaluar la Biblia. Muchas personas evalúan la palabra de Dios de acuerdo a sus experiencias personales. Eso significa que usted va a tomar o va a dejar la palabra de acuerdo a lo que a usted le parezca, que es lo que a usted le gusta y lo que no le gusta. Hay cosas que a veces a nosotros no nos gusta, pero son buenas para nosotros, ¿verdad? Hay cosas que a veces nos gustan, pero no es malo para nosotros. Ahora, no podemos evaluar la fe cristiana simplemente desde un punto de vista de mis experiencias previas. Yo quiero que vayamos, por favor, acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 27, versículo 22. Libro de Génesis 27, 22 dice así: y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó. Óigame bien, mire esta palabra, lo palpó, ¿verdad? Yo quiero aquí, a ver, Davidcito, préstame tu mano. Cuando vamos a suponer que él es Jacob, y dice la palabra que el papá Isaac palpó a su hijo, lo palpó por todos lados y le palpó la mano, y dijo, entró en una confusión porque Isaac estaba medio ciego, medio cegatón. Bueno, realmente ya estaba ciego, y dice la palabra, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y está hablando de que le encontró cuando la mamá que quiso que le dieran la primogenitura, dice la palabra que cogió la piel de un cabro, una cabra, y se la puso, se la colocó a Jacob, y claro, la piel era velluda, la piel de Esaú, y él palpó, dice la palabra, y cuando volteó las palmas de sus manos se dio cuenta que las palmas de las manos eran gruesas. ¿Por qué? Porque Esaú era un guerrero. Esaú todo lo enfrentaba de una forma violenta, y eso lo sabía Isaac, y él sabía que las manos de Esaú eran unas manos callosas, porque él tenía en su mano siempre la espada, la violencia para defenderse. En el versículo 40 de ese mismo capítulo de Génesis dice lo siguiente, dice: y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Está hablando, usted todo lo ha logrado violentamente, todo lo ha logrado de una forma agresiva. Usted siempre ha enfrentado la vida, óigame bien, matando y comiendo del muerto. Hay una historia talmúdica donde dice que bueno, de verdad está escrito en un libro apócrifo, dice que Esaú fue el causante de la muerte de Nimrod, el que construyó la torre de Babel, que un día estaba en el campo cazando, y que como él no esperaba, él no miraba, sino que primero mataba y luego preguntaba, entonces llegó y disparó una flecha, y el que se estaba moviendo en los arbustos era Nimrod, y lo mató. Entonces todo en la vida de Esaú era violencia. Todo en la vida de Esaú era violencia. Génesis capítulo 19 versículo 36. Génesis 19, 36 dice: y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Verso 37 dice: y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Verso 38 dice: la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Ahora, Moab y Amón son hijos de una relación incestuosa de pecado entre Lot y sus dos hijas. Y como resultado de esa práctica,
toda una generación, 2 naciones enteras empezaron a tener problemas de índole sexual por uno de ellos que cometió el pecado. Ahora, los moabitas y los amonitas tenían una costumbre pagana, y era que ellos adoraban a un dios llamado Moloch. Y Moloch tenía la forma de un ser que con sus manos juntas, hecho de bronce, grandísimo, y allí llevaban siempre a sacrificar a los hijos no deseados. Entonces, como la práctica de la sexualidad depravada era parte de la cultura, cuando nacía un hijo no deseado, entonces lo ofrecían a Moloch. Ofrecerlo a Moloch era llevarlo a aquella estatua que era de bronce y que le ponían fuego en la parte de adentro con madera, y se calentaba de tal manera que cuando ponían el niño sobre las manos de este ídolo, el niño se fritaba literalmente y gritaba. Usted imagínese un niño gritando del desespero porque estaba siendo ofrecido a Moloch. ¿Por qué? Porque la práctica del pecado de Lot con sus hijas se volvió algo generacional, y toda esa práctica llevó a ver cómo nos deshacemos de toda esta cantidad de muchachitos, y se inventaron ese Dios a través del cual ellos sosegaban sus inmundas prácticas sexuales. Pero hay otro personaje también que se llama Ismael. Génesis capítulo 16 verso 12. Génesis 16, 12. Dice, habla de Ismael. ¿Usted sabe quién es Ismael? El hijo de Abraham. Dice, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Está hablando esta palabra del carácter de Ismael. Le meterá la mano a todos y todos le meterán la mano a él. No está hablando de puñetazos, está hablando de robo. Está hablando de que él metía la mano allí y sustraía y sacaba. Recuerde cuando Jesús dijo, en la Biblia dice en el Nuevo Testamento de que Judas metía la mano en la bolsa, ¿verdad? Metía la mano. Esa es lo que la Biblia direcciona como robo. Entonces tenemos 3 personajes. Este que era hijo de Abraham, ¿verdad? El primer hijo de Abraham, que tenía por costumbre robar. Estamos hablando de Lot, que después de Lot, la generación de Lot, los hijos e hijas de Lot se volvieron una generación pecaminosa en el área sexual. Y Lot, en la Biblia usted lo conoce como si fuera el sobrino de Abraham, pero realmente era el cuñado. Era hermano de la esposa de Abraham, era cuñado de Abraham y era muy cercano. Y él también fue cercano a Abraham, pero tenía sus pecados. Y el otro, que era Esaú, nieto de Abraham, ojo bien lo que le estoy diciendo, nieto de Abraham, que tenía por costumbre todo hacerlo a través de la violencia. ¿De acuerdo? Todos ellos formaron parte del entorno del mejor de todos los predicadores en la historia de Israel, que era Abraham. Abraham era un hombre que a todas sus generaciones le enseñó la palabra, les enseñó la palabra. Y Abraham tenía la palabra, y antes de que las leyes se hicieran, ya se hablaba. Abraham ya hablaba de la moral, de la ética, de los principios. Y Abraham le enseñó a su hijo Isaac, e Isaac le enseñó a su hijo Jacob. Pero habían otros en el entorno familiar que no les importaba la palabra que Abraham les diera, porque sus prácticas eran en contra de lo que la enseñanza les decía. Cuando Abraham hablaba de robo, adivine quién saltaba. ¿Quién? Ismael. Cuando Abraham hablaba de prácticas sexuales equivocadas, adulterio, fornicación, adivine quién saltaba. Y cuando él hablaba acerca de violencia y de agresión, adivine quién saltaba. Y yo no sé si a usted le ha pasado, gracias a Esaú, yo no sé si a usted le ha pasado que muchas veces usted está escuchando la palabra y dice, ¿quién le contó al pastor? ¿Cierto? Porque predicamos la palabra, pero usted siente como que lo están ofendiendo, como que se las están echando, ¿verdad? Y usted se imagina al pastor chismoseando, preguntando por usted, a ver si qué es lo que usted hace, que no. Usted se imagina al pastor persiguiéndolo por las esquinas. No, la palabra tiene un efecto, escúcheme bien, y es de enfrentar a las personas con la realidad de su vida. Y tú tienes 2 opciones. Tú tienes 2 opciones fuertes. Una es la siguiente: ¿encaja la palabra en tu estilo de vida?
encaja. Segundo, tu estilo, la palabra incomoda tu cultura. Porque la palabra está hecha para enfrentarnos con la realidad. Usted ha venido a la iglesia muchas veces y muchas veces ha salido triste porque piensa que se le echaron. No, hermano, mire, yo no pierdo mi tiempo persiguiéndolo a usted. Yo saco tiempo es para preparar un mensaje. Pero ahí sí el que le caiga el guante que se lo chante. La palabra dice que ya endereza los caminos torcidos. La palabra está hecha para eso. La palabra es una verdad absoluta. Ahora, que mi vida esté equivocada no significa que la Biblia se acople a mi vida equivocada. La palabra es la palabra y la palabra quiere trabajar en mi vida, cambiar mi vida, pero depende muchísimo de que yo quiera ponerla en práctica. Haremos. Nací. Diga conmigo, nací. Haremos. Estamos entendiendo lo que la palabra del Señor nos dice. Dios no nos dejó la Biblia solamente como un libro de cuentos. Muchos de ustedes tienen el fetiche de que, bueno, no ustedes, yo creo que es en otro país, en otras iglesias por allá, en otras partes del mundo, menos aquí, tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. En la mitad de la casa, en un altarcito chiquito. Ay, no tengo la Virgen, no tengo al pequeño niño, al divino niño, tengo la Biblia. Y nunca la leo. Solamente el Salmo, y me sé el Salmo 91. A ver, ¿cuántos se saben el Salmo 91? ¿Qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Altísimo. Y empezamos, y no sabemos el 91. Dígame el 92, Melba. No me lo sé, porque tengo la Biblia abierta en el Salmo 91. ¿Me hago entender? Ahora, listo, yo sé que no lo hace, es simplemente un formalismo ahí para que usted entienda la palabra. No es de tener la Biblia en la casa, es de leerla y decir, haremos. Es de practicarla, es de vivirla, es de entenderla, es de prepararnos para vivir esa palabra. Escúcheme bien, ¿por qué? Porque la palabra tiene ese compromiso de crecimiento. Usted solamente va a crecer si estudia la palabra en su casa. Qué tremendo hoy en día, escúcheme bien, somos cristianos de nombre, pero no somos cristianos de práctica. Varones, levante la mano los varones aquí en esta iglesia, levante la mano. Hay que leer la Biblia. Amén. Hay que sacar tiempo para estudiar la palabra, porque es que tenemos un rebaño pequeño, mi esposa y mis hijos y mis nietos y mis bisnietos, y a todos tenemos que darle palabra. Pero tengo que saber lo que estoy hablando. Cuando yo era pequeño, mi papá decía, ¿cómo dice la Biblia? A los 1000 llegaremos, pero de los 2000 no pasaremos. Eso no dice la Biblia. Pero él decía que así decía. ¿Usted se imagina un cristiano de esos formando gente hoy? Donde los chicos tienen tantas preguntas, tantos interrogantes, y usted no tiene cómo responderle. ¿Va a preguntarle al pastor? No, las respuestas deben estar en mi crecimiento espiritual. Amén. En mi forma de asimilar la palabra. Escúcheme bien. Mire lo que dice aquí en el versículo 5 del libro de Génesis, del libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 5. Mire lo que dice. Dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Óigame bien, mire esto es importante, jóvenes. Levante la mano los jóvenes aquí. Jorgito, ¿por qué no levanta la mano? También usted es joven. Ahora le voy a decir por qué. Nosotros somos jóvenes, hermano. En la Biblia, los jóvenes no es el concepto que yo tengo de que tengo cédula, ya soy joven, ya soy adulto. No, la juventud en la Biblia está a partir de los 30 años. Estamos en la flor de nuestra juventud. Amén. ¿Estamos jóvenes o no? Yo me siento un cincuentón bien bacano. Estoy joven. Y la palabra, escúcheme bien, la palabra dice a nosotros que nos envían a hacer y a ofrecer sacrificios y ofrendas de paz. Ahora, una iglesia es viva cuando su juventud es activa espiritualmente. Y la juventud es activa cuando se propone estudiar la palabra.
cuando se propone entender la palabra, haremos. Amén. Haremos. Lo que Dios diga en su palabra, lo haremos. Avancemos, por favor, en el versículo 7. Mire la diferencia entre haremos y este cambio en la Biblia. Dice: y tomó el libro del pacto, dice, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esta proclama en la anterior era nací, y le mezcló otra palabra, nací benishma. Dígalo conmigo, nací benishma. Suena bonito ya. Ustedes se ven todos judíos aquí. Nací benishma significa haremos y obedeceremos. La palabra, claro, el mensaje completo a partir de ahora ya no es simplemente hacer, sino obedecer. Porque qué fácil es leer la Biblia, pero qué difícil es ponerla en práctica. Qué fácil es leer lo que Moisés escribió, porque el que escribió el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, es Moisés. Y Moisés escribió la ley. Más adelante en un versículo dice: él volvió letra a la palabra de Dios y nos dejó el libro para que usted y yo lo leyéramos. Y es fácil leerlo, pero qué difícil es obedecerlo. Dios quiere un pueblo que diga Nashe Vanishma, que diga hago, hacer y obedecer. ¿Estamos de acuerdo? Escúcheme bien. ¿Usted cree que la palabra de Dios es la verdad? Levante la mano el que diga: la palabra de Dios es la verdad. Y entonces, ¿por qué no la viven? Porque es fácil levantar las manos, pero vivirla es diferente. Vivirla es diferente. ¿Por qué? Porque para vivirla yo tengo que hacer a un lado mis pensamientos, mis acciones, mis prácticas y darle lugar a los pensamientos de Dios, a las acciones de Dios y a las prácticas de Dios. Mire, se lo voy a poner como un ejemplo. Mire cómo funciona la palabra. Margarita, ¿usted cuántos hijos tiene, Margarita linda? Mi amiguita. 3 hijitos. ¿A cuál de los 3 quiere más? Dígame la verdad. A todos los quiere, ¿verdad? Bien. Ahí estaba Visito, que es un hijo, no era para probar tu corazón, a ver si. Escúcheme bien. Queremos a nuestros hijos, pero cuando nuestros hijos se enferman, por lo general a los hijos no les gusta la medicina. ¿Cierto? No les gusta. Yo no he escuchado a ningún hijo decirle al papá cuando le está acercando la cuchara de medicina: espere, ¿esto para qué es? ¿Y cómo funciona? ¿Y cuáles son sus reactivos químicos? ¿Algún hijo ha dicho eso? ¿Cómo sirve? ¿Cómo funciona? ¿De qué manera está hecha? Dígame cuáles son los químicos que utilizaron. Yo no me imagino a David diciendo a la mamá: mamá, espera un momentico ahí. Quiero saber cómo está compuesta químicamente. No, un chinito de 4 años, ¿qué va a decir eso? Al niñito simplemente no le gusta. ¿Cuántos de ustedes los masacraron en su inocencia con el aceite de hígado de bacalao? ¿Cómo se llama? Emulsión de Scott. Que valga lo que le voy a decir, no sirve para nada. ¿Sabía usted que la emulsión de Scott no sirve para nada? Pero a usted lo masacraron. A mí me daban la emulsión de Scott que sabía a aceite de hígado. Ahora sale con fresa y manzanas. Pero en ese tiempo llegaba uno al colegio oliendo a pescado. Y no se lo tome y verá la juguetera que le daban. Emulsión de Scott. A muchos les gustaba. ¿Cuántos de aquí les gustaba? Yo lo odiaba. Pero nos obligaban, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué lo hacían los papás? Por nuestro bien. Entonces, aunque a usted no le gustaba, usted se lo tomaba. Porque el papá lo hacía por su bien. Es lo mismo que darle al hijo una medicina. Al niño no le gusta la medicina. Al pequeño no le gusta, pero es por su bien. Entonces, como el niño sabe mentalmente, inteligentemente, que lo que el papá lo hace por su bien, aunque no le guste, el niño se lo toma. ¿No es así? Y a veces con lágrimas le agradece al papá. Porque aunque no le gusta, él sabe que el papá lo ama lo suficiente para darle la medicina. Así es la palabra.
La palabra es esa medicina que no nos gusta, pero que es necesaria y que está escrita por amor a nosotros. Amén. No nos gusta. Escúcheme, a ninguno le gusta que le digan la verdad. A la gente le gusta vivir engañada. La gente vive en un rol de fantasías emocionales, carnales, de pecado, de prácticas que desagradan a Dios, pero no les gusta que la palabra les diga la verdad. Y la única forma de cambiar la vida es que alguien nos diga la verdad y nosotros obedezcamos a esa verdad. Digan amén o ay, ay, ay. Escúcheme bien. La Biblia y las normas, la palabra, está escrita no para amargarnos la vida, porque muchas personas tienen la tendencia al pensamiento que la palabra es muy dura, ¿no? Yo les decía a ustedes el domingo pasado que una niña se me acercó un día y me dijo: pastor, tan santo tampoco. No, es que no se puede ser santo. No, Dios no nos iba a dar la palabra si no supiera que teníamos la fortaleza para recibirla y practicarla. Que nuestras prácticas y nuestras acciones están en contra de Dios y debemos cambiarla es otra cosa. Pero la palabra del Señor tiene el poder de transformar nuestra vida y hacerlo mejor. Si usted quiere crecer como cristiano, lea la palabra. Ahora, muchas personas piensan que para poder ser un buen cristiano tienen que meterse al instituto bíblico. Y el instituto bíblico es bueno, pero a veces el estando instituto le mete en la cabeza a los chicos y los vuelve más locos. ¿Sabe que hay personas que han salido del instituto menos cristianos que cuando entraron? Porque tú no necesitas ser un erudito en la palabra para tener una buena relación con Dios. Lo único que necesitas es ir aprendiendo y ir practicando, aprendiendo y obedeciendo. Sencillo. Y la palabra empieza a desarrollarte como cristiano. Mira, versículo 12, verso 12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Quiero que resalte la última palabra que dice, y es que wow, mire esta palabra. Fíjese que Dios no dice: yo he puesto esta palabra para obligarlos. Yo no he puesto esta palabra para fastidiarlos. Yo no he puesto esta palabra para gobernarlos, o mejor dicho, para hacerle la vida de cuadritos. Yo he puesto esta palabra para enseñarlos. Ahora, las leyes nos han enseñado, la ley de cualquier país nos enseña que hay que cumplir la rajatabla, si no nos ponen un comparendo, ¿cierto? Y nosotros debemos ser sujetos a la ley. Pero la ley en el hombre, la palabra de Dios en el hombre tiene un desarrollo diferente. La práctica de la palabra nos genera una enseñanza que al final nos llena de beneficios. Entonces, lo que el Señor nos enseña, como Él nos conoce y Él es perfecto, y nos creó a su imagen y semejanza, y conociéndose a Él nos conoce a nosotros, sabe lo que nosotros necesitamos y sabe la manera de conseguirlos y sabe la forma en que conseguir eso es de mejor para mí. Entonces todo lo escribió en la Biblia. Y nosotros hablamos del manual, ¿no? El manual del constructor. Y a veces nosotros utilizamos la Biblia como el manual. ¿Sabe qué hacemos nosotros con el manual? Usted nunca lo lee. Usted lo busca cuando tiene problemas. Porque cuando no funciona, usted va al manual a ver cómo lo arregla. Pero no, la Biblia no es un manual. Muchas personas, no, el manual, la Biblia, el manual del constructor. No. Óigame bien. Es la escuela que nos enseña a ser mejores y a disfrutar la vida. Hermano, si usted sigue como va, como el evangélico que es, con la persona que nunca lee la Biblia, nunca tiene una relación con Dios, la vida cristiana para usted va a ser un lío impresionante. Porque la Biblia dice una cosa y usted va por otro lado. ¿Sí me hago entender?
Y si usted quiere lograr cosas en Dios, pero no quiere sujetarse en hacer y obedecer la palabra del Señor, va a tener un lío con Dios impresionante. Amén. Porque la Biblia no es simplemente para leerla. El hecho de ser cristianos y tener una Biblia no nos hace parte del reino. Nos hace lectores. Pero para ser parte del reino tenemos que ser obedientes y hacedores. Eso lo dice la palabra. No ser tan solamente oidores, ser hacedores de la palabra, practicantes de la palabra. Y nosotros llegamos a tener un nivel de crecimiento espiritual cuando la palabra es una realidad en nuestra vida. Cuando la palabra tiene un lugar en mi corazón, no solo para nacer, para hacer, sino para obedecer, para practicarla. Ahora, si usted se da cuenta, la Biblia tiene la ley, la práctica y el resultado. O sea, la palabra escrita, la forma de lograrlo y el beneficio. Amén. Y el beneficio. Toda la Biblia es así. La Biblia tiene incumplir la ley, lo que haces incumpliendo la ley y el resultado de incumplirla. Entonces, si Dios colocó en la palabra que la Biblia tiene resultados y que me benefician y me enseñan, ¿usted cree que no deberíamos ponerla en práctica? Porque todo nos lleva al éxito de nuestra vida espiritual. ¿No es así? Yo les decía en las primeras enseñanzas de esto, hay mucha gente que habla de Dios y es un error gravísimo, porque hay mucha gente que habla de Dios y no lo conoce. Conoce la religión, conoce el texto, pero la práctica no. Es mejor no hablar de Dios, es mejor hablar con Dios. Amén. Eso sí podemos hacerlo. Podemos hablar con Dios. Se llama oración. ¿Se acuerdan? Y la oración, el Señor nos enseñó a hacerla. La oración es orar sin cesar, dice la palabra. Luego el Señor nos da la enseñanza. Cuando vengan a orar, hagan esto, Padre nuestro. ¿Se acuerdan que nos enseñó? Es un modelo de oración, pero también dice que la persona que ora correctamente obtiene resultados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¡Wow! Está todo en la Biblia. ¿Quieres tener resultados? Pues ora. Amén. ¿Quieres orar? Pues comunícate con Dios. Hazlo de la manera en que Dios lo dice en su palabra y tu vida será exitosa. Búsquenme, dice la palabra, mientras pueda ser hallado. Llámenme en tanto que yo estoy cerca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a mí. Wow. Es tomar otro camino. Cuando usted y yo salimos de Egipto, escúcheme bien, fue para nunca más volver. ¿Cuántos decimos amén? Cuando nosotros salimos de ese mundo de pecado, fue para nunca más volver. Pero es que hay personas que están en la iglesia, como decía el pastor Río, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y jugando al cristiano. Y jugando al santo, pero siguen viviendo una mentalidad de esclavo. ¿Por qué? Porque tienen la palabra, pero no la ponen en práctica. Lo más importante para un verdadero hijo de Dios es poner la Biblia en práctica. Cuando tú pones la Biblia en práctica, el camino de aquí al momento en que estemos en la tierra prometida, al estado ideal, está en dos palabras en tu boca: haremos y obedeceremos. Amén. Así que a partir de hoy, su Biblia debe tomar más importancia. La palabra de Dios debe ser no un manual, debe ser un estandarte diario, debe ser un estudio a conciencia.
debe meterse en la Biblia, disfrutarla, saborearla, y cuando la Biblia me golpee, pues cambiar. Porque hay personas que los golpea la Biblia y se ponen bravos con la iglesia y con Dios y con todo el mundo. Es que el pastor, como les dije al principio, el pastor, ¿quién sabe quién le contó? No, nadie. Es que la Biblia tiene ese efecto, el efecto de enfrentarlo con su realidad, pero quiere llevarlo a que sea una mejor persona. Entonces usted toma las decisiones: o cambio o sigo siendo el mismo. Eso es lo que pasa cuando muchos cristianos vienen a la iglesia y no toman la palabra en serio. Siguen siendo los mismos. Hay un versículo en la Biblia que dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar ¿a quién? A los que se creen sabios. Pero hay personas que vienen a la iglesia que fueron viles y menospreciados en el mundo y no cambian y siguen siendo viles aquí, malos. Eso lo dice la Biblia. Aquí siguen siendo viles. Y Dios les da la oportunidad de cambiar, de ser diferentes, pero no lo quieren hacer. Tú puedes ser exitoso en tu vida espiritual. Tú puedes ser exitoso en todas tus áreas siempre y cuando hagas y obedezcas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes van a ponerlo en práctica a partir de hoy? Coloquémonos de pie. Señor, gracias te doy por esta palabra. Yo te pido que esta palabra llegue al corazón de cada uno de tus hijos. Ahí donde tú estás, levanta tu mano si esta palabra es para ti. Y dile al Señor: Señor, quiero cambiar, quiero aceptar este reto. Quiero pedirte que tu palabra haga la obra para la cual tú la enviaste. Señor, ayúdame a salirme de mis prácticas carnales, mundanas, pecaminosas, y vivir la palabra como tú la has escrito. Ayúdanos a hacer a un lado los pensamientos humanos y creer en los proyectos divinos. Queremos crecer espiritualmente, queremos avanzar espiritualmente, queremos desarrollarnos a todo nivel. Señor, si la palabra para nosotros no ha sido importante, perdónanos. A partir de hoy queremos vivir una palabra real. Queremos hacer y obedecer. Hacer y obedecer. Todo lo que tú digas, haremos y obedeceremos. Ayúdanos a vivir esta palabra. Ayúdanos a crecer espiritualmente. Ayúdanos a amarte demostrándolo con acciones a través de tu palabra. Gracias, Señor. Como iglesia necesitamos desarrollarnos, crecer. Como personas y como individuos necesitamos que tu palabra nos guíe, nos enseñe el camino. Ayúdanos a ver esa luz al final de esta oscuridad que nos rodea, y a vivir tu presencia y tu palabra realmente. Gracias te damos, Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos reciben esta palabra?